Hola, el tema de hoy es diccionarios. Nosotros hemos visto en la última parte del curso una cantidad de tipos de variable a los cuales hemos llamado genéricamente secuencias. Tales eran las cadenas de caracteres, las tuplas y las listas. ¿Qué característica tenían las secuencias? Que estaban compuestas de varios elementos dentro de la misma secuencia, ¿no? Esos elementos, dependiendo si la secuencia tenía más elementos o menos elementos, tenían una diferente longitud, ¿no? Que nosotros podíamos calcular con la variable len. Bueno, los elementos dentro de cada una de las secuencias, estoy hablando, repito, de las cadenas de caracteres, de las tuplas, de las listas, están ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le podíamos poner número de orden, que nosotros llamamos ese número de orden, lo llamamos índice. Nosotros los podemos contar como elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta el final de la cadena. O de atrás para adelante, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Quiere decir, la secuencia está compuesta de elementos ordenados que nosotros podemos numerar a partir de los índices. Bueno, los diccionarios son un tipo de variable totalmente distinta a las que nosotros vemos hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Son más bien un amontonamiento de cosas, donde las cosas no están ordenadas y nosotros las vamos a tener que llamar con algún nombre. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos, estamos en la cocina, ¿no? Yo quiero preparar una comida y quiero buscar especias distintas, no sé, orégano, ají molido, pimentón, pimienta blanca, negra, lo que sea. Entonces, yo agarro, supongamos que tengo todas las especias en mi casa, abro la alacena y saco todas las especias de ahí. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy agarrando el pimentón y no estoy agarrando la pimienta o el ají molido? Bueno, porque supuestamente si soy ordenado, tengo cada una de los frasquitos de las especias con una etiqueta arriba, ¿no? Entonces agarro, bajo todo, utilizo, cocino y después cuando termino de cocinar, quiero ser todavía ordenado, agarro todos los frasquitos y los vuelvo a poner en la alacena. No necesariamente los tengo que poner en el mismo orden, los puedo poner en cualquier orden ahí adentro. Porque simplemente basta luego, cuando lo necesite, miro la etiqueta y ya me voy a enterar de que es la pimienta negra y no es el orégano, por ejemplo, lo que estoy tomando. Bueno, con los diccionarios pasa una cosa parecida. Los diccionarios están compuestos también de muchos, no lo vamos a llamar elementos en el caso de los diccionarios, sino que lo vamos a llamar ítems, ¿no? Cada ítem viene representado, tiene una etiqueta a la cual vamos a llamar clave. ¿M? Y van a tener un contenido al cual vamos a llamar valor. ¿Cómo se representan los diccionarios? Bueno, vayamos a verlo. Supongamos, tenemos el diccionario de quiero escribir. Las tuplas las marcábamos con paréntesis separados por comas. Las listas las marcábamos como entre corchetes y separábamos por comas. Las cadenas de caracteres eran simplemente entre comillas. Bueno, lo único que nos queda ahora para marcar a los diccionarios son las llaves. Entonces, lo marcamos entre llaves. Los distintos ítems de un diccionario también los vamos a separar por comas, al igual que las tuplas y en las listas. Supongamos que tenemos un diccionario con dos ítems. Ahora, para representar a cada uno de los ítems del diccionario, dijimos que vamos a necesitar de una clave, que es como la etiquetita del frasquito, y un valor que es como el contenido del frasquito. La etiqueta del frasquito le ponemos un nombre. Supongamos que en el principio le ponemos A, por ejemplo, una clave A, que sea una cadena de caracteres, y el contenido, supongamos que es un número, 3. Vamos a ir al ítem B, pongámosle también una clave, B. Y el contenido lo vamos a separar también con dos puntitos y pongámosle otro valor.
5. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos un diccionario que tiene dos ítems. ¿Mm? Un ítem donde la clave es A y tiene valor 3. Y otro ítem cuya clave es B y tiene un valor 5. Esto nosotros se lo decimos a Python así, y Python luego lo va a guardar de alguna manera. No necesariamente va a poner primero el elemento A y después el elemento B. Lo va a mandar de cualquier manera, no interesa. ¿Mm? Simplemente cuando nosotros necesitemos utilizar algunos de los elementos, por ejemplo, para asignárselo a otra variable, supongamos la variable n, podemos referirnos al ítem A como D, y lo hacemos como si fuera un índice, pero no es un índice, ahora es una clave. A. ¿Y qué va a hacer Python cuando venga a buscar esto acá? Va a agarrar, va a decir, el diccionario de. A ver, el diccionario de. Diccionario de. ¿Qué tengo en el diccionario de? ¿Tengo la clave A? Sí, la clave A está acá. ¿Cuál es el valor de la clave A? 3. Bueno, eso se lo asignamos a n. Quiere decir, a n va a ir a parar el 3. Bueno, de la misma manera podemos agarrar y utilizar m igual a b sub b. Y en este caso, obviamente, cuando diga Python, de que es un diccionario, ¿y qué tiene? ¿El clave B? Sí, tiene clave B. ¿Cuál es el valor de la clave B? 5. Bueno, eso se lo enchufamos a M. Entonces pone M, a M le asigna el 5. Los diccionarios son muy útiles porque nos permiten guardar cosas como si fueran frasquitos, poniéndole simplemente un nombre y después lo referenciamos con la clave, que es el nombre del ítem del diccionario. ¿Y qué va a pasar entonces ahora si nosotros hiciéramos, por ejemplo, dijéramos O igual a D sub C, por ejemplo? ¿Qué ocurre en este caso? Nuevamente, Python viene y dice, tengo la variable O, le tengo que asignar algo. ¿Qué es? ¿De qué es? Es un diccionario. El del diccionario tengo que asignarle el valor que corresponde al ítem cuya clave es C. Busca aquí, la clave es A, la clave... No hay clave C. ¿Y qué ocurre en este caso? No hay clave C, no puedo asignarle nada. Entonces ahí sí, en este caso agarro, nos manda un gran cartel rojo de error diciendo que no puede hacer esta asignación. Es un error, obviamente. Si nosotros, para leer el diccionario, nosotros le mandamos una clave y si Python no la encuentra, bueno, ahí nos tirará un mensaje de error. Repasamos lo que venimos diciendo hasta ahora. Tipo de variable, diccionario. El diccionario se compone de uno o ninguno o muchos ítems. ¿Cuántos? Los que quiera, no hay ningún problema. La condición es que cuando yo lo defino, tengo que tener los ítems separados por comas y cada ítem tengo que especificar para cada ítem forzosamente una clave y un valor, separados por los dos puntos. Lo que viene primero es la clave, lo que viene después es el valor. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una clave para que Python me dijo, sí, esto puede ser clave de un diccionario? Bueno, tiene que ser que la clave sea una variable inmutable. Nosotros ya vimos que las cadenas de caracteres son inmutables. Las tuplas son inmutables. Bueno, no lo dijimos antes en el curso, pero los enteros, los puntos flotantes, los booleanos son también inmutables. Lo único que no puede ser clave en un diccionario son las listas u otro diccionario, que los diccionarios también son mutables. Los diccionarios son mutables. Las claves tienen que ser variables de tipo inmutables. Del otro lado, el contenido. ¿Qué puede ser contenido? Del otro lado, el valor. ¿Qué puede ser un valor de un ítem de un diccionario? Cualquier cosa. Mutable, inmutable, cualquier cosa.
puede ser, o sea, puede ser enteros, punto flotante, cadena de caracteres, booleanos, listas, tuplas u otros diccionarios también. U otras cosas más que no nos vamos a meter ahora por el momento a analizar. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir armando nuestros diccionarios. ¿Cuántos ítems puede tener un diccionario? Indefinido, desde cero para adelante todos los que pueda escribir. Vamos a repasar ahora los conceptos vertidos. Aquí vamos a definir el diccionario Dixie, que tiene 4 ítems. Uno tiene la clave hola, con el valor tupla 2, 3, 4. Otro tiene la clave 8, con el valor lista A4. Otro tiene la clave, la tupla vacía, con el valor plato. Y el último que definimos es el que tiene clave true con el valor 3.14. Así lo definimos nosotros en el Python. Pero fíjense, abajo está cómo lo guardó Python, cómo me lo presenta Python cuando yo le pido que me lo muestre completo. Fíjense que los elementos están todos, pero los guardo en cualquier orden. ¿Importa eso? No importa en absoluto, porque cuando yo me quiero referir a cualquiera de sus ítems, lo voy a hacer a través de la clave, ¿no? Y Python simplemente lo va a rastrear dentro del diccionario y me va a mostrar el valor de ese ítem. Vamos a hacer ahora algunas cositas con este diccionario. Por ejemplo, si yo le asigno a la variable x el valor Dixie y entre corchetes le pongo true, lo que va a hacer Python es rastrear dentro de Dixie si existe la clave true. La clave true está y es la clave del ítem cuyo valor es 3.14. Entonces la rastrea dentro del diccionario y el valor se lo asigna a x, tal cual está definido, está escrito en la pantalla. Por el otro lado, si yo quiero acceder a Dixie con la clave false, Python va a buscar en Dixie y no va a encontrar la clave false. No está la clave false entre todas estas claves. Entonces, en este caso, con lo que simplemente, como no la va a poder encontrar, va a devolver un mensaje de error. Como esto lo estamos viendo en pantalla, es el error puesto en rojo. Vamos a hacer más operaciones con este diccionario Dixie. Por ejemplo, tenemos que recordar lo que ya dijimos antes. Los diccionarios son mutables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos cambiar su composición, de la misma manera que lo hacemos con las listas. Por ejemplo, yo agarro, le pongo Dixie y entre corchetes hola. Entonces, el Python va a buscar en todo el diccionario el ítem cuya clave sea hola, que tenía como valor la tupla 2, 3 y 4. Pero si yo le asigno tele, por ejemplo, lo que hace es directamente sobreescribir el 234, la tupla 234, con el nuevo valor. O sea, modificó el diccionario original cambiando el valor de uno de los ítems. Eso es cuando la clave ya existe en el diccionario. Si por el otro lado yo defino una clave nueva que no está, como por ejemplo la clave buenas, que tenemos aquí en el siguiente renglón, fíjense que si yo estoy asignando Dixie y entre corchetes le pongo buenas, lo que va a hacer Python va a buscar dentro del Dixie a ver si existe la clave buenas. La clave buenas no existe. Entonces, como no existe, no la puede modificar. ¿Qué es lo que hace Python en ese caso? Directamente agrega el ítem correspondiente. Buenas va a ser la nueva clave del diccionario y noches será el contenido. Fíjense cómo en el último renglón de esta pantalla aparece un ítem adicional que lo metió en cualquier lugar. Fíjense, lo metió justo en el medio de todo. Donde está un ítem nuevo cuya clave es buenas y cuyo valor es noches. Agregó, modificó, mutó el diccionario. Similar a lo que ocurre con las listas, los diccionarios también tienen funciones asociadas. Unas de ellas son justamente para leer el contenido. Para leer el contenido de los diccionarios ya vimos que podemos directamente poner el nombre del diccionario y entre corchetes
la clave. Eso ya lo hicimos antes un par de veces. Con eso no hay ningún problema cuando la clave existe. En ese caso, simplemente, por ejemplo, como en este caso estamos haciendo, nos referimos a Dixie y entre corchetes le estamos poniendo hola. La clave en el estado actual del diccionario corresponde al ítem cuyo valor es tele. Entonces, en este caso, en la primera de las asignaciones, a ese uno le vamos a estar asignando tele. Si por el otro lado nosotros nos referimos a la clave chau, la clave chau no está en el diccionario. Entonces Python no la va a encontrar y como ya vemos, en ese caso va a tirar un mensaje de error. Por el otro lado, para hacerlo en forma más segura, Python provee algunas herramientas adicionales, como por ejemplo la función get. Si yo hago dixie.get y entre paréntesis le pongo el nombre de una clave, como por ejemplo hola, lo que hace la función get es justamente lo mismo que si lo hubiéramos puesto entre corchetes. Fíjense que a S2, en este caso, le va a asignar tele. Lo mismo que le asignamos a S1. Es hacer lo mismo, nada más que a través de una función asociada al diccionario. Pero lo que no funciona igual es cuando la clave no existe. Fíjense, por ejemplo, mono no es ninguna de las claves de este diccionario. Entonces, si yo le pongo dixie.get y entre corchetes, entre paréntesis le pongo la clave mono, en ese caso Python no lo encuentra, ¿no? Y la función get lo que va a retornar es, ¿se acuerdan del none? Esa no ese no variable, ese no valor que usábamos que a veces nos resulta útil para cuando algo no retorna nada. Bueno, en ese caso Python en la función get va a poner en S3 el none, el none, en lugar de mandar un mensaje de error. Esto es bueno, digamos, para manejar. Nos manejamos en forma más segura, porque en este caso vamos a tener en S3 el valor none y el programa va a seguir adelante. Podemos después fijarnos a ver si hay none o no hay none para seguir trabajando, pero por lo menos no mandó mensaje de error y el programa no se nos bloquea en este caso, porque si aparece un error, directamente Python termina el programa cuando aparece un error. Con el get no nos bloquearía, no nos terminaría el programa, sino que seguiría adelante y nosotros tenemos que ver cómo manejar el none. Por el otro lado, si nosotros queremos tener tener algún valor distinto en lugar del none para que retorne la función get, podemos agregar, fíjense, como en el último de los renglones, la función get permite también agregarle un segundo parámetro que es justamente el valor que va a retornar la función get cuando no encuentra justamente la clave en el diccionario. Por ejemplo, hacemos dixie.get mono, sin valor. Como mono no es clave del diccionario, entonces la función get en ese caso retorna sin valor, que va a ser lo que se le asigna a S4. Si encuentra que la clave está dentro del diccionario, entonces lo que le retornará será el valor del ítem correspondiente a esa clave. Digamos, usar el get en este caso es como una especie de hacer lo mismo entre corchetes, pero lo que hacíamos con entre corchetes antes, pero de forma más segura, si no estamos seguros que la clave exista o no en el diccionario. Otra de las funciones que están relacionadas con los diccionarios es la función hasKey. La función hasKey lo que hace es retornar true o false dependiendo si la clave que nosotros, la variable, el parámetro que estamos pasando entre paréntesis es o no es clave del diccionario. Por ejemplo, aquí vemos que el hola sí es clave del diccionario que está puesto arriba. Entonces hasKey va a retornar true. En el caso que nosotros le mandamos mono entre paréntesis, lo que va a retornar es un false, porque mono no es clave del diccionario este en cuestión. Lo mismo podemos hacer, en lugar de si no queremos usar hasKey, podemos usar el in. Escribiendo, fíjense, en los dos últimos renglones de la pantalla, tenemos el mismo resultado,
usando el in como operador en lugar del husky. La forma de escribirlo es distinta, fíjense bien cómo está escrito, es hola in Dixie o mono in Dixie. Los resultados que retorna esto son exactamente lo mismo. ¿Para qué nos sirve esto? Y bueno, nosotros cuando tengamos que tomar, a veces tenemos que tomar decisiones sobre cómo tratar un diccionario, si la clave ya está o no está en el diccionario. Eso lo hemos visto el otro día en clase, vamos a tratar de volverlo a ver en la próxima clase, para qué nos va a servir. Pero esto es sumamente importante para conocerlo, saber cómo trabajar, cómo diferenciar si la clave está o no está en el diccionario, de acuerdo y de acuerdo a eso nosotros vamos a operar sobre este diccionario. Y estas son las últimas funciones que vamos a ver asociadas a los diccionarios. La función es values. Se utiliza de esta manera, dixie.values es una función que lo que va a retornar, fíjense, es una lista de todos los valores que están en el diccionario. Es una lista. El orden que viene puesto es cualquiera. Pues como el diccionario está totalmente desordenado, la lista esta también viene ordenada de cualquier forma. Fíjense que lo que me retorna aquí son todos los valores que están de cada uno de los ítems del diccionario, todos metidos en una lista. La siguiente función es también muy importante, es la función keys. Lo que hace esta función keys es retornar una lista, pero ahora de las claves, de todas las claves del diccionario. Fíjense, 8, true, buenas y hola son las claves que nosotros tenemos en este diccionario. Otra función, tal vez un poquito menos útil que la anterior, no sé, depende, yo realmente personalmente la uso menos, es la función ítems. La función ítems lo que hace es devolver, agarra el diccionario, se lo recorre todo y te devuelve una lista de tuplas, donde en cada tupla, el primer elemento es la clave de un ítem y el segundo elemento es el contenido de ese ítem. Fíjense, tenemos exactamente lo que tenemos en el diccionario, pero todo metido en forma de lista de tuplas. La siguiente función es pop. Si nosotros decimos pop y le mandamos el valor de si le mandamos una clave entre paréntesis, la función lo que hace es recorrer todo el diccionario, busca si la clave está, y si la clave está, devuelve el valor de ese ítem. Igual como si lo hiciéramos con un get, pero con la diferencia ahora que aparte de devolver ese valor, lo quita del diccionario. Fíjense que en este caso, en la asignación X, asignó el 314, que es el valor que corresponde a la clave true, y en acto seguido mostramos el Dixie y ven que Dixie ya no tiene más la clave true. El ítem cuya clave era true y el valor 314 ya no está más, desapareció, se fue, justamente porque el pop lo ha borrado. El último de las funciones que vamos a ver en este video es la función clear. ¿Qué hace la función clear? Lo único que hace es borrar absolutamente todo lo que tenemos en el diccionario. Deja el diccionario vacío, limpito, como si queremos empezar a trabajar, a rellenarlo nuevamente de ítems otra vez.